Hola, muy buenas tardes a toda la comunidad católica. Un gran saludo desde Colombia. Hay que aclarar que no soy un youtuber, que de hecho este es cuarto video y me pidieron de que hablara sobre los dos papas de Netflix que está como de moda, ¿no? Con respecto a eso, pues personalmente quiero decirles que como producción fílmica es buenísima. De hecho, a mí me encanta mucho cómo actúa Anthony Hopkins en todas sus películas. No soy un crítico del cine, pero soy un aficionado y parte de mi hobby favorito es ver cine. Ya me vi la película. Con respecto a Jonathan Pritz, bueno, no recordaba el, el actor, pero como actor diría que excelente. Se van a ganar un Oscar o dos. Bueno, en fin. Como católico, eh, pues quiero decirle a mis hijos que es importantísimo conocer bien a la iglesia y amarla y defenderla. Independientemente de los actores que nos gusta mucho cómo actúan, pues el guionista y el productor de esa película, pues dice que es basado en la vida real, pero todos sabemos que la vida real, como cuentan las películas, no es lo mismo. De hecho, muchas veces hay películas que es mejor leer los libros, que es más fascinante que la misma película. Eh, el tema fascina, es un tema actual, más en estos tiempos tan turbios que se presentan en la iglesia y tan confusos. Eh, hay que decir la verdad. El Papa Benedicto no es así. Ni en su persona, Ratzinger, cuando era el prefecto de la fe, el cardenal, un doctor de la iglesia, una eminencia, con unos escritos muy profundos, colaborador del Papa Juan Pablo II, mientras estuvo a cargo de ser el prefecto de la doctrina de la fe. Creo que es así el cargo que él mantuvo. Eh, y no, y antes después de morir el Papa Juan Pablo II, él no tenía esa actitud como tan prepotente, como tan manipulador. Porque es que se- en la película se ve como un manipulador. De hecho, podría decir que el personaje interpretado por eh, Anthony Hopkins en Benedicto XVI o Ratzinger, que viene a ser el nombre secular de- del Papa Benedicto XVI, podía representar en la iglesia esa figura déspota y manipuladora de algunos cardenales de la iglesia y obispos. Ha habido escándalos en la iglesia, toda la historia de la iglesia. Han habido escándalos hasta de papas. Pero no vamos a entrar en ese tema. Pero en el personaje podría decirse no en la persona de, del Papa Benedicto XVI ni en la persona del Cardenal Ratzinger, sino más bien en las personas como en conjunto representando de aquella soberbia que hay dentro del Vaticano y que es manipulador. De hecho, eso no fue lo que sucedió en el conclave tampoco.
para elegir a Benedicto XVI y mucho menos también para elegirse el Papa Francisco. O sea que esa parte es falso. Eso no es basado en la historia real. Los hechos reales no fueron así. En el personaje de Francisco, por el actor Jonathan Pryce, pues, el Papa Francisco lo hemos conocido a través de documentales y la misma iglesia lo ha mostrado con esa parte de esa historia de él, cuando, cuando era el obispo de Argentina, Jorge Mario Bergoglio, ¿cierto? Cardenal Jorge Mario Bergoglio, antes de ser el Papa. Pues eso es otra historia, muy diferente. Yo diría que la película está basada más enfocada como en esa historia, ¿no? Querer ver ese contraste de lo que puede llegar a ser falsamente la iglesia, según los medios de comunicación, una iglesia conservadora y autoritaria, cosa que es falso. ¿Por qué? Yo quiero invitarlos a ustedes a que se miren un documento el, que existe dentro del Vaticano. Cuando uno abre la página del Vaticano, abajo en la parte de abajo están los papas. Allí está el magisterio del Papa Benedicto XVI. Ustedes abren ahí ese enlace y en ese enlace están las encíclicas que el Papa dio, los documentos pontificios, las exhortaciones apostólicas, los motopropios. Eh, bueno, hay una parte donde está que se llama los discursos. Pues en uno de esos discursos, del 11 de febrero de 2013, fue cuando el Papa presentó oficialmente su renuncia a la Iglesia. Es importante saber eso, aclarar esa parte, que legalmente, oficialmente, el Papa Benedicto renunció al oficio, al papado. Se hizo a un lado. Él mismo lo dice y lo aclaró. Más en ese documento dice que eh, su autoridad como papa iba a estar hasta el 18 de febrero de ese mismo año. Pero qué curioso, el 14 de febrero, de, después de la renuncia, siendo aún todavía papa ejerciendo el magisterio vivo de la iglesia, ese magisterio vivo, porque hay que entender que hay un magisterio vivo y hay un magisterio escrito. Sí, en estos momentos el magisterio vivo de la iglesia está en el Papa Francisco y el magisterio escrito está desde Benedicto XVI hacia San Pedro. ¿Sí? Ese es el gran magisterio de la iglesia. Hay que entenderlo, hay que no darle tantas vueltas al asunto. Volvemos otra vez al tema del discurso del 14 de febrero. Búsquelo, ahí está. Encuentro con los párrocos y el clero de Roma. Mire, en ese discurso el Papa dice tácitamente lo siguiente. Les voy a leer un poquito. Dice, como casi a la mitad del discurso, dice, quisiera ahora añadirles todavía un tercer punto. Estaba el concilio de los padres, el verdadero concilio. Déjeme aclarar de que en ese entonces el Papa se reunió con el clero y los párrocos de Roma en el 50º aniversario del Concilio Vaticano II. Y él en ese discurso comenta una anécdota que tuvo cuando él era sacerdote, o sí creo que era sacerdote, era párroco, y un cardenal lo invitó a ese concilio para que Benedict Ratzinger colaborara como un instrumento que ayudara a, a conllevar el concilio.
no hacía parte de los padres del concilio, porque el concilio es el Papa en comunión con los obispos. Eso es concilio. ¿Sí? O los obispos en comunión con el Papa que se reúnen todos. Eso. Entonces, Ratzinger era un sacerdote, un colaborador y no era obispo. Y él comenta eso en ese discurso. Lean el discurso, léanlo y, y, y miren el video. ¿Cómo se expresa el Papa Benedicto cuando habla sobre esto? Dice, estaba el concilio de los padres, el verdadero concilio, hay un pero, ¿sí? Los pero. Estaba también el concilio de los medios de comunicación. Dice él, en ese discurso, era casi un concilio aparte. Y el mundo percibió el concilio a través de estos, a través de los medios. Así pues, el concilio inmediatamente eficiente que llegó al pueblo fue el de los medios, no el de los padres. Y mientras el concilio de los padres se realizaba dentro de la fe, era un concilio de la fe que buscaba el intelectus, que buscaba comprenderse y comprender los signos de Dios en aquel momento, que busca responder el desafío de Dios en aquel momento y encontrar en la palabra de Dios la palabra para hoy y para mañana. Mientras todo el concilio, como he dicho, se movía dentro de la fe, el concilio de los periodistas no se desarrollaba naturalmente dentro de la fe, sino dentro de las categorías de los medios de comunicación de hoy, es decir, fuera de la fe, con una hermenéutica distinta. Era una hermenéutica política. Para los medios de comunicación, el concilio era una lucha política, una lucha de poder entre diversas corrientes de la iglesia. Era obvio que los medios de comunicación tomaran partido porque aquella parte que les parecía más conforme a su mundo. Estaban los que buscaban la descentralización de la iglesia, el poder para los obispos y después, a través de la palabra, pueblo de Dios, el poder del pueblo, de los laicos. Esta triple cuestión, el poder del Papa, transferido después al poder de los obispos y al poder de todos, soberanía popular. Bueno, los invito a que miren este discurso, lo disciernan, lo estudien y se den cuenta que Ratzinger tuvo que ver como un instrumento que Dios lo utilizó para ese concilio. Y el día de hoy nos da a conocer, mire, es que los medios de comunicación manipulan el verdadero sentido de la fe en la iglesia. Y por eso estamos jodidos, estamos fregados. Porque le hacemos más caso a los medios de comunicación, le hacemos caso a las películas y no le hacemos caso realmente a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Sencillo. Alimentémonos de nuestra Santa Madre Iglesia Católica, que ella nos amamanta con su doctrina y con su leche. Y no, busquemos otras maneras de pensar, que son fuera de la fe. Muchas gracias y buenas tardes.